Buenas noches para todos los amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en este programa de Visión Real COT que hacemos para llevar la cultura del medio ambiente, de la finanza, de la igualdad de género, cómo proteger los niños y sobre todo la educación continua y permanente que necesitamos en República Dominicana, en Centroamérica y el Caribe, Latinoamérica y el mundo. Hoy quisiera referirme a un tema trascendental que tuvo la República Dominicana, que fue la 28 Cumbre Iberoamericana de 22 países que integran este encuentro de cumbre, donde se tratan diferentes cartas, la carta ambiental, se trata la carta de medio ambiente, también la carta de los principios y derechos humanos, cartas que vienen desde las Naciones Unidas, normas internacionales que rigen el mundo y que Iberoamérica la asume con los estados que la componen, 22 estados, estuvieron en República Dominicana el 23 y 24 de marzo, en un escenario majestuoso. Hablamos del escenario de la zona colonial de la República Dominicana y hablamos del escenario que se hizo para ese evento de la Cancillería de la República, o sea, donde está el espacio integral que representa la Cancillería de la República en República Dominicana y por supuesto la culminación de este evento en el Palacio Nacional, donde los jefes de Estado que estuvieron presentes y de Europa, estuvo de Europa el presidente del gobierno español, el señor Pedro Sánchez, igualmente el rey de España que estuvo aquí en República Dominicana y el presidente de Portugal, o sea, dos polos importantes de Europa y también de lo que es Latinoamérica y el Caribe, representantes de Brasil, de Argentina, de México, etc. ¿Por qué quiero hacer referencia a esta cumbre? Bueno, porque allí se trataron acuerdos que deben ser conocidos y debatidos en República Dominicana, porque cuando la Cancillería se reúne con los cancilleres, hacen una carta, hacen un acuerdo, y luego eso se expone en la cumbre y el presidente asume una propuesta que hay que trabajarla hasta la próxima cumbre, que va a ser en Ecuador. ¿Qué se acordó ahí? Bueno, esta cumbre estaba destinada a juntos podemos trabajar por una iberoamericana más justa y sostenible. ¿Y cuál fue la primera conclusión de esta cumbre? La primera conclusión fue la Carta Medioambiental Iberoamericana. Repito, viene de las Naciones Unidas y especialmente de esa postura que asumen las Naciones Unidas. Hay una carta que asumen los gobiernos de Iberoamérica. Hay muchas cumbres en América Latina, el Caribe, igualmente en Iberoamérica. ¿Qué se trató ahí? El primer punto que acordaron estos presidentes. En la conclusión, ellos llaman a consolidar la visión compartida frente a los desafíos del cambio climático. No hay que hablar mucho en la República Dominicana de cambio climático porque somos una isla muy vulnerable. En el mundo somos de las más vulnerables, que está en categoría número 10. Haití en categoría número 8, o sea que los ciclones, los huracanes, la sequía nos va a impactar porque estamos en una ruta muy vulnerable. Entonces el gobierno se compromete a seguir trabajando con el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, y aquí hago un paréntesis, la pérdida de la biodiversidad, cientos de incendios en República Dominicana en apenas un mes, cientos de incendios. Y entonces estamos comprometiendo ante una carta medioambiental donde todos los días se están viendo incendios en República Dominicana, como que desafiando a la autoridad, enfrentando a la autoridad. Nunca hemos sentido a nivel de la isla tanto incendios juntos. En La Vega, en Santiago, en Jarabacoa, en Constanza, en la Sierra de Bauruco, en Santo Domingo, o sea, incendio permanente. Entonces, eso se llama pérdida de la biodiversidad. Y después que esos incendios arrasan con todo, tenemos 10, 15 y 20 años para recuperar esa biodiversidad. Es una situación crítica en la República Dominicana, como que no se está enfrentando con la dureza. Otro tema que habla esta carta medioambiental, el primer punto que acuerdan los 22 estados, es la contaminación. Me acuerdo que una vez le dije al ministro actual, que en La Vega hicimos en el 2008, 2009, un estudio de la contaminación del aire. Vino a la Universidad de World College de Canadá
el doctor Ambibola Ambiola hizo un estudio donde se instalaron 10 equipos monitoreando toda la contaminación del aire, y ahí está el estudio, cuántos metales estaban circulando fruto de la extracción de la minería cielo abierto en La Vega, y le decía al ministro, mire, siento que Santo Domingo es un caos de contaminación por todos los lados, y esa vez, junto con el señor presidente de la República, como asesor de medio ambiente, el equipo, personalmente le pedí, vamos a ver si se pueden hacer estudios de nuevo de la contaminación del aire. No estoy hablando de la contaminación del agua, ni de la contaminación del suelo, porque del agua se hizo, el país está totalmente contaminado, pero el aire está contaminado y el suelo está contaminado. O sea, tenemos una situación crítica medioambiental que no hay ni siquiera medidores para ver el nivel de contaminación, aire, agua y tierra, y entonces dar respuesta a un Estado que está comprometiéndose en un acuerdo iberoamericano. Es importante la contaminación. Entonces, establecer líneas de orientación en todos estos aspectos para la pérdida de la biodiversidad, para crear normativas y políticas acorde a estas materias que acordaron los presidentes. Otro punto que se acordó en la Carta de los Principios y Derechos Digitales, hay una parte que hemos estado trabajando en la cooperativa y todo el país, que es la transformación digital, pero la transformación digital sin exclusión, o sea, inclusiva. La mayoría de gente que vive en el campo, que no tiene la posibilidad, son excluidas de participar en la transformación digital del país, especialmente eso lo que es atinente a la brecha existente en República Dominicana, y evitar que siga profundizando esa brecha, que las personas pobres, que no tengan posibilidad económica, estén excluidas desde el punto de vista digital. Y eso buscamos, y qué bueno que se aprobó este punto, promover principios en los estados que deben tener a la vista la implementación de legislaciones, tanto nacionales como internacionales, para bajar esa brecha digital que existe en República Dominicana. Otro punto que se aprobó como parte de las estrategias que acordan estos países, alcanzar la seguridad alimentaria. Y voy a hacer referencia a este punto porque la cooperativa se adelantó a hacer un fórum de sistema alimentario, seguridad alimentaria ante la crisis que hemos estado viviendo fruto de la pandemia y luego de la guerra, y sigue profundizándose con la inflación, con la producción agrícola, con la sequía. Y qué bueno que este punto lo tomen en cuenta, porque el desarrollo de la cadena de suministro, que fue cortada con el asunto de la pandemia, y que todavía hay conflictos geopolíticos, geoeconómicos, geoestratégicos, o sea, ha ido el mundo a bloques, el bloque de los asiáticos con los rusos, el bloque de la India, el bloque de Oriente Medio, el bloque occidental, bloques económicos que cortan suministro. Entonces, eso es bueno, que la conciencia exista en cada uno de nosotros de que la situación alimentaria es imperante, aunque somos un país todavía autosostenible con más del 80% de los productos que consumimos. El cuarto punto que cerraron esta cumbre iberoamericana, celebrada aquí en República Dominicana, está a lo que se llama la arquitectura financiera internacional, que sistematiza todo el propósito de tener sistema integral financiero. O sea, que lo que está pasando en el mundo hoy día, con la quiebra de bancos en Estados Unidos, con la quiebra de bancos en Europa, con la quiebra que sigue produciéndose por el nivel de crecimiento, incremento de la tasa de la Reserva Federal o del Banco Europeo o de la Banca Central de los países, está impactando de que incrementa tasas, recoge dinero, pero el dinero sobra en los bancos, porque se emitió mucho dinero, se donó mucho dinero, se compensó mucho dinero, y ahora hay que recoger ese dinero, y entonces la banca tiene sobredisponibilidad, pero entonces tienen que prestar a una tasa muy alta y captar a una tasa muy alta, y el que no tiene posibilidad de pagar tasa alta, entonces no va a tener dinero disponible, y eso ha creado una quiebra en los bancos que va a continuar, porque el objetivo es, los bancos grandes cogen los pequeños, los medianos, los gobiernos asumen la pérdida de los bancos, desde el Estado, del Banco Central. El caso de Estados Unidos tiene la Reserva Federal, que es como el Banco Central de Estados Unidos, que lo dirigen los banqueros, y tiene la tesorería del Estado. Entonces los dos asumen
a resolver esta situación de quiebra y luego entonces eso se le pasa o lo compran los bancos grandes, lo que significa que los bancos grandes no van a quebrar, pero sí van a absorber con el dinero del Estado, con los impuestos que pagamos, van a absorber todos esos pequeños bancos que van a quebrar. Eso no va a pasar en República Dominicana porque gracias a Dios tenemos sobredisponibilidad de reserva en dólar, porque la reserva mundial es el dólar. Y nosotros tenemos una buena reserva, tenemos una economía que va creciendo. Este gobierno ha creído mucho en el turismo, como la economía turística, dándole fuerza a esa economía, vendiendo todos los espacios, infraestructura. Ya vimos lo que pasó con la venta de 3.500 millones de dólares solamente en Fitur en España. O sea, la economía del turismo es lo que el gobierno está creyendo, no tal vez hacia la industria, porque nosotros necesitamos creer ahora cómo industrializamos todo lo que producimos. Eso está todavía en pañales. Así que con estos puntos de la arquitectura financiera, del asunto de la carta ambiental, de la transformación digital del sistema alimentario, se concluye y apoyamos a que empecemos a tomar conciencia que estamos ante un mundo muy cambiante, muy volátil, de mucha incertidumbre, que usted no sabe lo que va a pasar la próxima semana. Así que vamos a una pausa para entrar luego en un comentario que quiero dejar en este programa especial, que es cómo cuidar nuestra finanza en Semana Santa. Así que ese próximo comentario. Vamos a una pausa y regresamos. Ahorra, móntate y gana en el 40 aniversario de la cooperativa Vega Real. Por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones, participas en la rifa de 40 certificados financieros de 40,000 pesos cada uno, que vienen montados en un carro nuevecito de paquete en la Expoferia Madre Feliz 2023. Ahorra, móntate y gana en el 40 aniversario de la cooperativa Vega Real. Grande y confiable. Algunas restricciones aplican. Con el Premio Nacional a la Calidad, Gran Empresa de Servicios. Para la cooperativa Vega Real. Estamos ya camino a Semana Santa y donde los comerciantes hacen su agosto, donde la familia sale a visitar a la familia, unos salen fuera del país, otros salen para los centros hoteleros, otros salen para los balnearios, las playas, pero se desbocan gastando el dinero sin planificación. ¿Cuál es nuestra recomendación para Semana Santa? Primero estamos ante, repito, momentos de incertidumbre, de cambios volátiles, de una economía que hay que ponerle mucha atención, inflación. Y usted sabe que si no tiene planificación y se lleva del goce, del disfrute sin planificación, pasa Semana Santa y entonces vamos después a la semana siguiente a lamentaciones, a coger prestado. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que tenemos en Semana Santa? Planifique lo que va a gastar. Sepa dónde va y qué va a consumir. Sepa que la tarjeta de crédito no es para dar tarjetazo. Estamos en Semana Santa y un tarjetazo. No. Controle su presupuesto personal. Evite llevarse de celebraciones innecesarias. No estoy diciendo que estén en la casa. Bueno, si están en la casa en familia, pues vamos a compartir con un juego, vamos a comprar un juego dominó o un juego de monopolio y vamos a compartir en familia mientras estamos, los viejos no están cocinando, la madre, los padres están compartiendo con los nietos y ahí no estamos preparando una buena comida. Bueno, pues están los nietos jugando o baloncesto o jugando voleibol o jugando monopolio. Qué bueno que sepan los padres jugar monopolio con los hijos. Primero monopolio porque empezamos a crear la cultura de la finanza, de cómo se maneja el dinero, cómo se invierte, cómo se ahorra, cómo se gasta. Jueguen monopolio, que en momentos de Semana Santa compren un monopolio para los muchachos y aprendan a jugar monopolio. Aprendan a jugar dama o ajedrez.
vaya bajando los gastos y vaya compartiendo más con la familia. Por eso, el uso de la tarjeta de crédito, presupuesto, ir a actividades o compartir en actividades que van a generar gastos, sean prudentes. En caso de que va a un hotel, ya tienes reservado hace tiempo y sabe que eso está presupuestado. Hay que analizar todo lo que va a usar. No hay que ir a comprar ropa de más porque estamos en Semana Santa. Todos esos gastos son manejables si estamos claros en el manejo del presupuesto personal y familiar. Eso hacemos los cooperativistas. Por eso hay que hacer un itinerario claro en estos días de Semana Santa, que tenemos libertad de compartir con la familia, de coger unas vacaciones. ¿Qué vamos a gastar? Siéntese con la pareja, siéntese con los hijos. Podemos gastar 10,000 pesos porque eso es el presupuesto. No gaste 20 porque después le va a faltar, y ante un clima financiero muy delicado que va a profundizarse en el mes de abril, cuide la finanza. Por eso es lo que decimos del manejo emocional, financiero, y por supuesto aproveche la parte espiritual. Así que en Semana Santa vamos a cuidar la finanza. Bueno, yo compartir con las mujeres comunicadoras de la región del país, con el Colegio Dominicano de Periodistas, gracias a su presidente Aurelio Enríquez, igualmente al director, presidente coordinador del Instituto de Periodistas de la República Dominicana, Olivo de León, que compartió con nosotros, y a esas dos prestigiosas comunicadoras que estuvieron ahí. Bueno, tuvimos una hablando de la participación de la mujer en la política y la educación, María Carolina. Gracias, María Carolina, del Gabinete del Ministerio de la Mujer, por compartir esta experiencia. Igualmente, bueno, Emilia Pereira, una periodista de larga data, una señora comunicadora de la era más difícil de la comunicación en República Dominicana, no solamente la era de Trujillo, la era después de la Revolución de Abril, que fue la era del doctor Joaquín Balaguer. Ella hace un recuento de la participación de la mujer, el sacrificio de la mujer. Bueno, paso con Grechi Acosta, que compartió con nosotros este tercer encuentro de comunicadoras, periodistas de la región del Cibao del país, quien nos va a dar esa introducción importante de estas dos importantes ponentes, expositoras, que llevaron este mensaje a los jóvenes, a las mujeres de la región del Cibao del país, comunicadoras y periodistas, porque el Colegio Nacional de Periodistas hay que estar graduado, hay que ser licenciado en comunicación. Así que paso a Grechi para que nos presente estas dos importantes ponencias. Participación de la mujer en los ámbitos político y gerencial educativo. Es un tema interesante porque nosotros como comunicadoras, como periodistas, debemos también estar a la par con esa participación que tiene la mujer en distintos ámbitos de la vida social. Entonces es interesante poder compartir estas informaciones, y nuestra primera invitada es directora de Gabinete de Despacho y directora de Coordinación Intersectorial del Ministerio de la Mujer. Licenciada en Psicología de la Universidad de Costa Rica, maestría en Psicología de la Universidad de Costa Rica, maestría en Ciencia Política, mención Relaciones Internacionales de la Universidad Pedro Enríquez Ureña, estudios de especialización en Democracia y Participación Política de las Mujeres, transversalización de género en las políticas públicas, género, integración y desarrollo. Ha trabajado como asociada de proyectos de género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, encargada de la División de Igualdad de Género del Tribunal Superior Electoral, encargada de desarrollo curricular y como técnica en educación y capacitación en género del Ministerio de la Mujer, feminista comprometida con la justicia, la igualdad y el medio ambiente, por un mundo en el que la libertad sea más que una utopía. Recibimos con el tema Participación de la mujer en los ámbitos político y gerencial educativo a María Carolina Alvarado Bolaños. Quiero saludar al señor Yanio Concepción, al señor Gregorio y también al señor Olivo, quienes nos han invitado, y aquí estamos. Qué gusto compartir con todas ustedes y también con todos ustedes, que son menos pero están aquí, y también a todas las personas que están a través
de la virtualidad, a través de las redes y de la transmisión que se está haciendo en esta mañana. Entonces, la participación política va desde esa participación formal en organizaciones comunitarias, en partidos políticos, pero también en mi ejercicio cotidiano y en mi responsabilidad como ciudadana o como ciudadano y en el ejercicio profesional que hago independientemente de cuál sea mi área. Pero, como les decía al inicio, ustedes como periodistas, como comunicadoras, como comunicadores, tienen una responsabilidad inmensa y lo que hacen también es político. ¿Por qué? Porque lo que hacen genera opinión pública, lo que hacen es escuchado por otras personas, lo que hacen tiene una incidencia y lo que ustedes dicen, lo que ustedes presentan puede tener efectos muy positivos, pero también puede tener efectos negativos en la gente o en grupos de personas. Entonces, la participación política es eso, pero también es tener el derecho a votar, un derecho que costó la vida de mujeres en todo el mundo, que costó luchas de mujeres para que hoy podamos tener ese derecho al sufragio. Es también realizar campaña política, es también postularse a las elecciones internas y también a las elecciones nacionales, municipales, distritales. Es también ser parte de las directivas o de los espacios de toma de decisión a lo interno de los partidos donde hace falta tanta democracia partidaria. La democracia interna de los partidos políticos es fundamental para garantizar la democracia representativa en unas elecciones y en los resultados de las elecciones. Porque cuando no hay democracia interna, cuando no hay paridad a lo interno de los partidos, eso no se va a reflejar hacia afuera. Cuando nos encontramos con estructuras partidarias donde el comité ejecutivo de los partidos políticos no toman en cuenta a las mujeres, donde quienes toman la decisión a lo interno de los partidos son solamente los hombres, eso por supuesto incide y es lo que pasa en la mayoría de los partidos políticos en nuestro país, donde las decisiones las están tomando los hombres, quienes se postulan son hombres y donde además hay una gran dificultad para que se cumplan con las normas y las leyes establecidas y lo hemos visto con lo que ha ocurrido año tras año con el tema de la cuota y más recientemente con el tema del rango de paridad, a lo cual me voy a referir un poquito más adelante. Entonces, la participación política implica también ese ejercicio que hacen las y los funcionarios públicos. No es solamente de, ok, fui candidata, fui candidato, me postulé, hice campaña política, soy militante de un partido, hago trabajo comunitario, busco votos. Es también qué están haciendo las y los funcionarios. Tiene elementos que favorecen únicamente a los hombres. En esa comunidad donde se está haciendo ese trabajo, ¿qué va a pasar? Aprobaron que en esa comunidad se coloque una discoteca en esa esquina. Y si hay una escuela cerca, y si ese colmado al que le dieron permiso de colocarse ahí está frente a otra institución, por ejemplo, una institución de salud, donde van mujeres, niñas, niños, adolescentes y hombres, ¿cómo eso le afecta? Eso también es hacer trabajo periodístico y hacer política y vigilar lo que se hace desde el poder y desde ese ejercicio que las y los funcionarios están haciendo. Entonces, la política, la participación política implica todos esos elementos, cómo se diseñan, cómo se aprueban, cómo se ejecutan las políticas públicas y los presupuestos que se destinan para esas políticas públicas. Porque cuando hay mujeres
las mujeres se empoderan y ese empoderamiento se multiplica porque son referentes para otras mujeres, porque son referentes para las niñas, porque son referentes para las adolescentes, son referentes para las generaciones presentes y para las generaciones que vienen atrás, porque esa mirada de las mujeres garantiza que las políticas públicas tengan también un enfoque de mujer, un enfoque de igualdad, se ve la realidad desde otra perspectiva, se toman en cuenta otros elementos que no se toman en cuenta cuando solamente hay hombres en los espacios de poder. Y porque además, para que haya una democracia real, tiene que haber mujeres. Sin mujeres la democracia no es posible. Si la democracia implica la voluntad del pueblo, la voluntad de una nación, ¿cómo vamos a ejercer democracia si la voluntad del pueblo no está representada? De cristal, que son esas barreras invisibles que se nos colocan a las mujeres y que nos dicen de ahí no más. Eso que les decía al inicio, del 40 no más, el 40 es para ustedes, de ahí ustedes no pueden pasar. Ah, no. De la gerencia usted no pasa, que usted quiere llegar a la presidencia de la institución, no, eso es muy complicado. ¿Y cómo va a hacer usted con los niños? Ay, no, para eso se necesita mucho dinero. Son esas barreras. Y usted está en capacidades. No, es que las mujeres no están en capacidades, las mujeres se van en sentimiento, las mujeres no pueden. Entonces, esas barreras invisibles que nos colocan socialmente y que se aprenden y que las repetimos. Los techos de cemento, esas barreras que muchas veces mismas nos ponemos porque lo hemos llegado hasta aquí. Ya yo di lo máximo de mí, yo ya no doy para más. Y entonces empezamos con eso y no, yo no voy a poder, y si tal cosa, y si me pasa esto, y yo cómo lo voy a hacer. Entonces esos techos de cemento son esas ideas que por el mismo aprendizaje que tenemos nos colocamos nosotras, y esto aplica para política y aplica para la vida profesional en todas las áreas. Los techos de billetes, que forman parte de la cultura política, que es, si no hay dinero, pues no se puede, porque la política se basa en comprar votos y en comprar voluntades. Entonces, si no hay dinero, pues no se puede avanzar. Y en comprar medios de comunicación, y en comprar periodistas, y todo eso que ustedes conocen. Y los pisos pegajosos, que es una metáfora para sostenernos ahí, no dejarnos despegar, para no dejarnos levantar vuelo. ¿Y cómo usted va a dejar esto? O algo que le dicen mucho a las mujeres en política es, ella quiere aspirar a ser la alcaldesa o a ser la regidora, o ella quiere aspirar a un cargo de dirección en la empresa o en la institución. Mire, por el bien del partido, vamos a esperar, vamos a darle la oportunidad al compañero. Usted que es tan comprometida, vamos, las mujeres que siempre se entregan, hágalo, esperemos, en la próxima va usted. Y muchas en la próxima se quedan por varios periodos esperando que llegue la próxima. Entonces, esos pisos pegajosos que no dejan que levanten vuelo las mujeres. Y otro desafío importantísimo es el acoso y la violencia política hacia las mujeres. Ridiculizar a las mujeres, sexualizar a las mujeres, minimizarlas, utilizar el tema de la biología, de la maternidad, las críticas a la apariencia física. Miren, yo recuerdo hace unos años, en el primer periodo en el que Margarita Cedeño fue vicepresidenta de la República. Entonces, el primer día de funciones de Margarita salió un reportaje. Yo no recuerdo exactamente qué decía ese reportaje, pero
el titular era acerca de cómo Margarita andaba vestida y de cómo se había peinado y cómo se había maquillado. Y después decía que cómo ella con esa apariencia, que cómo había cambiado la apariencia y había dejado una forma considerada femenina por una forma más masculina, con una chaqueta, o sea, una chaqueta era lo que andaba ella, y andaba el pelo recogido. Y que cómo ella iba a hacer ahora el trabajo social al que estaba acostumbrada, vestida de esa manera. Pero además, si ustedes se van al pasado 27 de febrero, y yo miraba las redes sociales y después miraba los periódicos, ¿qué era lo que resaltaban, por ejemplo, de una Carolina Mejía o de una Farideh Raful? ¿Qué vestido y qué diseñador las vistió? Pero esto es asombroso, y eso era lo que los medios estaban sacando. Y la primera dama y la vicepresidenta de la República, que se anda vestida de esta o de aquella diseñadora o diseñador, y que las joyas y que la cartera, pero yo no vi que hicieran eso con ningún senador, ni con el presidente, ni con nadie. No hablan de las capacidades de las mujeres, no están hablando de la ley que logró impulsar una diputada o una senadora, están hablando de cómo se visten, de cómo se ven. Eso son estrategias para quitarle peso al valor y al poder de las mujeres. Y ahí ustedes como periodistas, como comunicadoras y comunicadores tienen una responsabilidad inmensa de resaltar lo que esas mujeres están haciendo, de resaltar los cambios que esas mujeres están promoviendo, porque lo que el presidente, las cuentas que está rindiendo el presidente y todos los avances y los logros, no los lograron hombres únicamente, no fue responsabilidad únicamente de los hombres que están en el poder. Detrás de todos esos logros hay una gran cantidad de mujeres, de funcionarias, de empleadas, de servidoras públicas, haciendo que eso sea posible. Entonces no podemos limitarnos al vestido o al pantalón, a las joyas, a los aretes o a la cartera que están usando ellas. Cuando hablamos de igualdad de derechos y de oportunidades. Y ahí tenemos que ser muy claras y muy claros. Estamos hablando de que todas las personas tenemos los mismos derechos que han sido consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución de la República. Todas y todos tenemos los mismos derechos. Somos diferentes en muchísimas cosas, y hablar de igualdad implica también reconocer las diferencias. Y para alcanzar la igualdad, esa igualdad formal, porque hablar de igualdad es hablar de una igualdad formal que está consagrada en las leyes. Entonces, igualdad formal es esa consagración en las leyes. Igualdad sustantiva es hacer que eso que está en el papel, que la Constitución que consagra el principio de igualdad como un derecho, sea real. Es decir, tenemos igualdad formal, es esa igualdad en la ley. Igualdad sustantiva es que lo que dice la ley se haga realidad, que realmente mujeres y hombres podamos gozar y ejercer nuestros derechos en igualdad de condiciones y sin ningún tipo de discriminación. ¿Cómo se vincula esto con equidad? Bueno, yo les voy a mostrar unas imágenes aquí para poder explicarles cómo la igualdad y la equidad se van a combinar. Miren por aquí, ¿pueden ver la imagen? ¿La aprecian? Bueno, aquí tenemos a 3 personas que quieren ver un partido de pelota, y en la primera columna miren que les pusimos un banquito, una caja, un cajón para que los 3 pudieran
subirse y mirar el partido, supuestamente. Pero ¿qué pasa? Que estas 3 personas no están en igualdad de condiciones. Tenemos una persona que es más alta, una persona que es mediana y una persona que es más bajita. Por lo tanto, aunque tengan el banco, no va a poder ver. En la segunda imagen estamos aplicando una medida de equidad. Entonces redistribuimos los cajones y en esa redistribución entonces las 3 personas pueden ver. Ahí estaríamos hablando de que aplicamos una medida de equidad. Distribuimos justamente o distribuimos tratando de organizar y que todas las personas tuvieran acceso al partido. Pero yo les dije a ustedes que cuando hablamos de igualdad implica no discriminar, que no haya desigualdades. Y significa que hay que eliminar todas las barreras o los obstáculos que me impidan llegar o alcanzar la igualdad. Porque ¿qué pasa si yo me llevo los cajones? Volvemos a la situación donde 2 personas no van a poder mirar el partido. Por lo tanto, lo que me produce la desigualdad es la estructura. Y así es como tenemos que vernos. Esto es una metáfora. Esa cerca en madera que se ve ahí es una metáfora de cómo hay barreras estructurales en la vida que nos impiden alcanzar la igualdad. Entonces, lo que yo tengo que hacer para alcanzar la igualdad es eliminar, buscar las estrategias de eliminar todo aquello que me impide alcanzar la igualdad. Y entonces, miren por ejemplo lo que pasa en la tercera imagen, aquí. Yo elimino la barrera, pongo una malla y ya no necesito los cajones. Estoy implementando una acción, una medida que viene a quitarme esa situación que me genera la desigualdad. Entonces, esta es una metáfora para que veamos cómo es que funciona esto de la igualdad y de la equidad, cómo se combinan y cómo dialogan, y no es lo mismo. Cooperativa Vega Real. Grande y confiable. Bien, señores, continuamos con este tercer encuentro de mujeres periodistas, organizado por el Colegio Dominicano de Periodistas Seccional La Vega y con el auspicio de la Cooperativa Vega Real. Tuvimos un interesante tema donde hablamos de todo un poco acerca del papel, el rol de la mujer en la sociedad en sentido general, no solamente en el periodismo. Y en esta oportunidad tenemos un interesante tema porque vamos a estar viendo retos y herramientas para el éxito del reportaje periodístico. O sea que es un banquete lo que viene ahora, por lo que les invitamos a poder prestar atención y aprovechar todo lo que aquí se va a exponer. Tenemos como invitada, a quien le damos un fuerte aplauso porque ya está con nosotros, Emilia Pereira. El aplauso para ella. Es periodista y escritora, ha publicado 6 novelas, un libro de cuentos, un libro sobre perfiles biográficos y un libro de ensayo histórico. Obtuvo el Premio Nacional de Periodismo 2019 de la República Dominicana y el Premio Enriquillo 2020 de novela histórica con la obra El Corazón de la Revuelta. En el 2020, su ensayo histórico La Resistencia Cultural en la Dominación Haitiana fue incluida en la colección de publicaciones del Banco Central de la República Dominicana. Es autora además de las novelas El Crimen Verde, Cenizas del Querer, Cóctel con Frenesí, El Grito, El Tambor, El Faldón de la Pólvora y Oh Dios. Pereira se licenció en Comunicación Social en la Universidad Autónoma de Santo Domingo e hizo una maestría en Periodismo Multimedia en la Universidad del País Vasco en España. También se especializó en Investigación Histórica e Historia del Caribe por el Archivo General de la Nación y la Facultad de Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo.
Ha ejercido el periodismo en los principales medios de comunicación de la República Dominicana. Así que un placer recibir en este tercer encuentro de mujeres periodistas a Emilia Pereira. Espero que estén muy bien. Antes de comenzar, quiero decirles que para mí es un grandísimo honor estar aquí compartiendo con mujeres periodistas, que yo sé que de alguna manera estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró, se celebró recientemente, y de alguna manera también es una forma de rendir homenaje a tantas mujeres periodistas valiosísimas que tenemos y hemos tenido en nuestro país. Así que yo voy a hablarles sobre un periodo crucial de la historia dominicana, en el cual el periodismo desempeñó un papel fundamental, que fueron los 12 años de gobierno de Joaquín Balaguer. Y en esa etapa también, pues, tuvimos mujeres brillantes, valientes, decididas, agudas, que abrieron el camino que hemos continuado otras. Muchas de ellas ya no están entre nosotros, lamentablemente, pero su ejemplo de trabajo, su resiedumbre y su formación fueron capitales para que ejercieran la labor que pudieron desempeñar en momentos tan críticos de la historia dominicana. Que el periodo de los 12 años que desempeñó Joaquín Balaguer como cabeza de esos gobiernos, pues se origina a partir de la caída de Trujillo, de la guerra del 65, que como todos sabemos, fue también un acontecimiento que estremeció a nuestro país por el impacto que generó, y como todos sabemos, pues se buscaba la restitución del gobierno derrocado del profesor Juan Bosch en el 63. Bueno, justamente en este periodo pues emerge como el gran líder de la revolución el coronel Francisco Alberto Camaño, que luego en el 1973 protagonizaría la guerrilla de Caracoles, que culminó lamentablemente con la muerte del héroe, de la cual hace poco se conmemoraron los 50 años, como sabemos, de su deceso. En ese contexto se produce la juramentación de Joaquín Balaguer en el 66 y se inicia un periodo político largo, conflictivo, caracterizado mucho por la represión política, lo cual de algún modo era entendible porque el país había salido de una larga tiranía y las fuerzas que regían en este gobierno pues procedían justamente de esa larga dictadura que había encabezado Trujillo, pero además se habían desatado unas fuerzas que buscaban implantar un régimen democrático en el país. Entonces había muchos choques, muchas confrontaciones, había muchos puntos de vista en juego y muchas luchas políticas que se generaban en el país, y todo esto pues sabemos que fue provocando también una serie de acontecimientos violentos, asesinatos, apresamientos, allanamientos, o sea, un clima muy difícil de manejar. Y sobre todo, esto se reflejaba en el ejercicio del periodismo. Una época en la que no existía la internet. Sin embargo, teníamos medios de comunicación que fueron muy importantes, medios impresos, medios electrónicos como la radio y la televisión, por ejemplo, y muchos periodistas, sobre todo masculinos, pero también tuvimos muchas mujeres que trabajaron en los medios. Para la época tuvimos en la radio medios fundamentales que lideraron las audiencias, como Radio Mir, por ejemplo, o Notitiempo, que era el famoso noticiario de radio comercial. Tuvimos otros medios también,
como Radio Cristal, que fue también líder, y otros, pero estos eran los más significativos, sin dudas. La radio era sumamente importante. La radio desarrolló un estilo de comunicación que fue emblemático, con voces muy bien moduladas, un estilo de redacción que realmente captaba el interés de la audiencia y la capacidad que la radio tenía entonces de mantener a la audiencia permanentemente informada con las transmisiones en vivo. Existían entonces las unidades móviles que se pusieron muy de moda y las tuvieron, por ejemplo, Notitiempo, Radio Comercial y otras estaciones. Pero esas eran las emisoras que estaban al frente, a la vanguardia informativa, que utilizaban mejor la tecnología y que también sabían hacer los planteamientos noticiosos que más llamaban la atención de la audiencia. Entonces es un periodo que desde el punto de vista comunicacional tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Era una época muy difícil que comenzó tempranamente a mostrar un perfil que la caracterizó hasta 1978, cuando Balaguer pierde las elecciones. Y bueno, probablemente Guido Gil sea la primera víctima de los medios en los 12 años. Guido Gil, del que se habla poco, fue periodista y fue abogado, y desapareció en San Pedro de Macorís, y no hubo manera de que se aclarara la forma en que se esfumó. Y cuando hablamos de que se esfumó, lo decimos de manera metafórica, porque todos tenemos la seguridad de que Guido Gil fue ultimado, fue asesinado. Él era asesor de sindicatos, era un periodista también, con una capacidad de proyectar, de escribir con mucha firmeza sobre lo que estaba sucediendo, de modo que Guido Gil era una pieza incómoda para el régimen de entonces. Pasaron muchos sucesos difíciles en aquellos tiempos, complicados desde el punto de vista político, pero también diplomático. Y uno de esos sucesos fue el secuestro del coronel Donald Crowley. Él era agregado militar de la Embajada de los Estados Unidos y fue secuestrado. ¿Para qué? Bueno, fue secuestrado por un comando revolucionario que estaba interesado en presionar para el canje de prisioneros políticos por la libertad del coronel Crowley. El gobierno de Balaguer tuvo que ceder, efectivamente. Se produjo el canje de presos políticos que fueron enviados a México y el coronel fue liberado. Y aparentemente pasó el episodio, pero lo que nos ha mostrado la historia es que a partir de entonces se generó una verdadera cacería contra el que estuvo involucrado o se presumía que estuvo involucrado en la planificación y ejecución de este secuestro. Una de las víctimas sucedáneas de este hecho fue, por ejemplo, el asesinato de Amin Abel Hasbún, al que se le considera uno de los planificadores de este secuestro. Otro de los asesinatos que pasó en la época fue el de Enrique Piera, en el 70, el padre de Nuria Piera, quien fue ultimado en el ensanche Osama al frente de sus hijas y de su esposa. Fue herido y días después el señor Piera falleció. Él había hecho unas denuncias en un programa de televisión que tenía en Radio Televisión Dominicana acerca de unos terrenos y de unas prácticas de corrupción de unos militares, y también solía hacer otro tipo de críticas, y se entiende que el detonante, lo que provocó el atentado, fue justamente esas críticas que él hizo en ese último tramo, que falleció este hombre de medios. Les mencionaba que en ese contexto fue asesinado Amin Abel Hasbún. Fue asesinado en su casa, prácticamente delante de su esposa y de su hijo pequeño. Él estaba escondido, pero había ido a visitar a su familia y le cercaron muy temprano en la mañana
la casa y fue asesinado. La muerte de los palmeros, también un grupo revolucionario dirigido por Amaury Germán Aristi. Bueno, el aparataje que se armó para ultimar a los palmeros es digno de una película, porque utilizaron aviones de combate, helicópteros, tropas y todo para abatir a un puñado de hombres que estaba refugiado en una cueva en la parte de Santo Domingo Este. Bueno, todos los años se conmemora este acontecimiento y hay mucha información. Luego ocurrió otro asesinato que conmovió muchísimo a la prensa, que fue el asesinato de Gregorio García Castro, el famoso Goyito. Era entonces jefe de redacción de Última Hora, y esto ocurrió precisamente poco después de la llegada de Camaño por Playa Caracoles. Juan Bolívar Díaz entonces le había hecho una entrevista a Toribio Peñajá, que es uno de los guerrilleros, en un vehículo, y se presumió que Goyito sabía de esa entrevista que se publicó justamente en el periódico que él coordinaba. Pero según dice Aníbal de Castro en un artículo que escribió sobre la muerte de Goyito, a Goyito se le ocultó en el periódico que se iba a hacer este trabajo de la entrevista con Peñajá, que justamente para protegerlo, porque se sabía amenazado, pero evidentemente no valió la protección y Gregorio García Castro murió, fue ultimado. Y luego tuvimos la muerte muy pocos años después de Orlando Martínez, que es la víctima mediática de aquellos años más famosa, más conocida, más estudiada también. Todos recordaremos siempre su columna Microscopio. Él dirigía la revista Ahora, pero también publicaba en el Nacional la revista Microscopio. Y hay famosos artículos en los que Orlando Martínez increpaba de una manera directa a Balaguer por las violaciones a los derechos humanos que se cometían, los actos de corrupción y todas esas prácticas que sabemos que se daban en ese largo periodo de gobierno. La muerte de Orlando realmente estremeció a la clase periodística dominicana, pero también a la población en sentido general. Ha sido una víctima que ha pesado muchísimo en la memoria histórica dominicana. Entonces, ese era justamente el contexto en que trabajaban y surgían reporteras dominicanas, mujeres periodistas, la mayoría de ellas que estaban saliendo de las universidades. Y una de las más notables fue Clara Leila Alfonso, que lamentablemente ya no está con nosotros, dueña de una pluma muy depurada, una gran valentía, trabajó para el Nacional y para otros medios y paradójicamente cuando trabajaba para el Nacional, Clara Leila Alfonso tuvo que renunciar a su trabajo porque el periódico le prohibió que lo representara en la Tricontinental. ¿Qué fue la Tricontinental? Fue una gran conferencia internacional que se celebró en la Cuba de Fidel Castro de aquellos años, que como todos sabemos, en ese contexto Fidel Castro era la figura inspiradora por el éxito que había tenido la revolución y había mucha juventud que quería ser revolucionaria y que trabajaba por la revolución dominicana. Y bueno, estaba toda esa izquierda formada por jóvenes que sabemos que estaban activando en diferentes organizaciones políticas. Pues en ese contexto ella perdió su trabajo. Lo que no sabemos es qué pasó con las crónicas de Clara Leila sobre ese tema, porque al parecer no se publicaron. Clara Leila luego dejó el periodismo y se dedicó a trabajar en el área empresarial y fue
de las creadoras de la acreditación en el país de Baskin Robbins, la marca de los sabrosísimos helados. A eso ya le dedicó los últimos años de su vida, a ese emprendimiento. Nosotros tuvimos también en el periodismo una mujer que lamentablemente se fue silenciosamente, falleció hace unos pocos años también, Aleida Fernández, de San Francisco de Macorís. Pocos se recuerdan que Aleida Fernández, en la época de Balaguer, tuvo que vivir un episodio sumamente desagradable que la llevó a prisión por unas semanas, días. A Aleida la vincularon a un movimiento revolucionario, le allanaron la casa, la detuvieron junto a otras personas y fue apresada. Aleida generó un movimiento dentro del periodismo sumamente fuerte que demandaba su puesta en libertad. Y finalmente la reacción del régimen de Balaguer fue deportarla hacia España. Después de eso, de ese episodio, ya se sabe poco de Aleida. Me imagino que tuvo un gran impacto. También queremos hablar un poco de Milagros Germán, un nombre que se confunde mucho con el de la actual ministra de Cultura, Milagros Germán, pero esta fue la primera Milagros Germán que tuvimos en los medios. Milagros Germán fue del equipo fundador de El Nacional. Fue muy querida, muy valorada por don Freddy Gatón Arce, que fue director del Nacional y que, como todos sabemos, fue un gran intelectual, valiosísimo poeta de San Pedro de Macorís, fino periodista que escribía entonces muy emblemáticos editoriales, críticos, sobre esa etapa, sobre diferentes episodios que ocurrían entonces. Brinela Fernández, que está entre nosotros, fue también reportera de diferentes medios, trabajó para El Nacional, y Brinela también llegó a dirigir una estación de radio del señor José Berea Peña, que era el propietario de Radio Comercial. La conquista de este espacio de libertad ha costado mucha sangre y mucho sacrificio. Nosotros debemos estar muy orgullosos del papel que jugó la prensa en sentido general en esos 12 años y debemos estar orgullosísimos de haber tenido una representación femenina tan digna, preparada y valiente, que nos ha marcado un camino a nosotras, las mujeres periodistas. Yo quiero que les rindamos un gran aplauso a esas mujeres que arriesgaron su vida por la libertad. Cooperativa Vega Real. Grande y confiable. Vamos rumbo a la Asamblea General de la Cooperativa Vega Real, así que 40 años de la cooperativa, 40 asambleas, donde ya 271 distritos eligieron sus presidentes de administración y de vigilancia, donde pudimos juramentarlo, donde le hablamos de todas estas tendencias, las tendencias mundiales económicas, las transformaciones, la preparación. Así que gracias, presidente de los distritos cooperativos, tanto de sus consejos de vigilancia como de administración, que quedan juramentados para el periodo en la Cooperativa Vega Real 2023-2024 y que tienen una gestión ahora de volver a la comunidad, al distrito comunitario, a ese valor fundamental de la Cooperativa Vega Real, la vocación de servicios, dar un poquito al que lo necesitan vía la Cooperativa Vega Real, vía los distritos. Por eso felicidades a esos presidentes que asumen esta gestión con vocación de servicio. Así que nos vemos en la Asamblea General de Delegados y la próxima semana ya tendremos un gran evento. Bueno, estamos en Semana Santa, pero ese evento será transmitido por todas las redes sociales. Espere la Asamblea General de Delegados. Gracias por acompañarnos.